La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bien, mi nombre es Sigifredo Esquivel Marín, soy profesor investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, escritor, ensayista. Bueno, presentarse de forma breve es un gran reto. Podría decir que soy un apasionado de la lectura, una persona que desde la infancia descubrió en la lectura un amigo entrañable, un cofre de sabiduría, un arcano de belleza. Para mí el libro es, como dice esa poeta excepcional Emily Dickinson, es un viático para la eternidad, ¿no? El libro es el único boleto, el único navío que nos permite explorar el universo interno y externo a través de la reflexión y la imaginación. El problema del libro, la lectura, la comunidad de lectores y la comunidad literaria en México es un poliedro problemático. O sea, no existe una sola perspectiva. Yo creo que podríamos decir que en México se lee muchísimo, ¿sí? O sea, se lee muchísimo. Sobre todo libros de autoayuda, libros de superación personal, libro vaquero, TV y notas, TV novelas, toda una serie de bibliografía y hemerografía que podríamos considerar literatura chatarra, literatura basura. Se lee muy poca poesía, se lee muy pocas obras especializadas. El asunto de la lectura en México es un asunto muy complejo. Yo diría más bien, ¿qué se lee? ¿Cómo se lee? ¿Para qué se lee? Ese tipo de preguntas que nos situaran en contextos específicos, ¿sí? O sea, seguramente no tengo las estadísticas recientes, pero las últimas que había consultado revelan que el promedio de lectura de un mexicano es muy bajo, pero realmente este promedio de lectura de lectura bajo no refleja la realidad de sectores amplios. Pero retomando esta cuestión que señalabas de Gabriel Said, de un mundo donde hay más escritores que lectores, yo creo que Said siempre es un ensayista polémico, interesante, pero sobre todo se dirige a cierto público, ¿no? Entonces, al público que se dirige en este caso, las afirmaciones de Said es un grupo, una élite intelectual, clase media, supongo, con formación universitaria, que publica más por un deber ser, por los estímulos, por los reconocimientos, que por la necesidad. Como diría Rilke, poeta es aquel que tiene esa necesidad imperiosa de escribir como la tiene de respirar o de comer, ¿no? Entonces yo creo que habría que ponderar la crítica de Gabriel Said dentro de nuestro contexto, ¿sí? Un contexto complejo donde hay una emergencia de campos literarios, de nuevos lectores, de nuevas estrategias de lectura. Yo creo que no, como dice Borges, el libro puede cambiar de formato, pero el libro resguarda y guarda la memoria de la condición humana. Pienso a partir de lo que ha señalado uno de los críticos y estudiosos del tema más relevantes de nuestro tiempo, que es Harold Bloom. Harold Bloom, en El futuro de la lectura, había señalado este problema, esta angustia, palabra que le gusta muchísimo a Harold Bloom, autor de La angustia y las influencias, esta angustia que ocasiona un mundo donde hay tantos libros, tantas cosas que leer, tantas revistas literarias, tantas páginas personales en internet, algunas muy relevantes, la mayoría insulsas. ¿Cómo cribar, cómo detectar lo valioso de lo no valioso? ¿Sí? Es un asunto crucial y realmente Harold Bloom, desde esta perspectiva
aristocrática, elitista, reaccionaria, tenía miedo. Decía que el problema con las nuevas tecnologías es el descentramiento del autor. Cualquier persona puede ser un autor, cualquier persona puede ser su propio editor. Entonces ya no existen cánones, ya no existen criterios que validen una obra. Sí y no, ¿sí? Siempre va a haber cánones, siempre va a haber criterios. Asistimos al descentramiento de los cánones, asistimos a la ampliación, a la reconfiguración de cuáles son los centros de referencia del mundo intelectual, del mundo cultural. Pero lo cierto es que en el contexto complejo y cambiante que nos ha tocado vivir, emergen nuevas posibilidades de publicación, nuevas posibilidades de expresión, ¿sí? Entonces, empezar a generar esas condiciones de cribar, de seleccionar lo valioso de lo no valioso en este marasmo informático y bibliográfico que se nos ofrece, yo creo que es una tarea urgente, y aquí es donde comienza el trabajo del crítico cultural y del lector como una especie, una suerte de crítico cultural. Hace rato estaba intentando recordar una novela importantísima al respecto y se me pasaba el título. Y justo ahora viene el nombre a la cabeza. La novela de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Una obra excepcional, excepcional, ¿sí? Hay un pasaje final donde la niña, personaje central, platica con Montag, que es un bombero, sobre esta situación de la quema de los libros. Y el diálogo versa, si mal no recuerdo, si mi memoria no me traiciona, sobre la importancia de conservar los libros. ¿Qué es lo que conservamos a través de los libros? ¿Sí? Entonces, el diálogo consiste en pues, descubrir el mundo físico, descubrir el mundo que nos rodea, y es la misma conclusión a la que llegan los interlocutores de Fahrenheit, que a través del libro podemos conservar la experiencia del mundo cribada a través de la reflexión. Entonces yo creo que las celebraciones del libro y todos estos golpes de pecho que nos damos como una sociedad de no lectores deben de ser siempre matizados, estos golpes y estas problemáticas desde una perspectiva de nuestras propias posibilidades, ¿sí? Y de la importancia de difundir o de promover el libro, pasa ya de los programas establecidos de las escuelas y de las bibliotecas, porque finalmente estoy totalmente convencido, todo lo que he dicho podría borrarse, pero si hubiera algo que me gustaría que se quedara, sería que la importancia de acercarse al libro es la importancia de acercarse a la experiencia de la vida. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.